Estudiantes, buenas tardes. Por ahí tuve un errorcillo en el video anterior, que era de la parte de Cuba. Ya nos quedamos en la conclusión. Finalmente, bueno, vamos a continuar con Nicaragua. Yo creo que por ahí mi equipo detecta que digo puras tonterías y mejor se apaga. En fin, Nicaragua, la revolución sandinista. ¿Por qué se llama revolución sandinista? Tema para investigar. Ya tienen tarea, lo comentamos en la próxima reunión. Lo comentan si se reúnen ustedes. Nuevamente recomendación aquí, ¿no? Insistir, formen círculos de estudio. Un círculo de estudio, yo supongo que unas 12 personas todavía es aceptable. Posiblemente más grande ya no. Pero finalmente considérenlo. Consideren reunirse, consideren compartir información y discutir la información que tienen, las conclusiones a las que lleguen, discútanlas. En estos círculos de estudio no se queden nada más con la sesión de asesoría de cada 8 días, no se queden nada más con lo de su libro, investiguen y sobre todo compartan y discutan sus conclusiones a las que ustedes han llegado. Bien, estábamos con Nicaragua. La pregunta era la revolución sandinista. Y. Ok, aquí estamos ya. Dice: Nicaragua, como todos los países americanos y la gran mayoría de países en el mundo, se vieron sometidos a varias invasiones. Se vieron sometidos a otras, ¿cómo se llama? A otras naciones. Nicaragua no es la excepción. Nicaragua estuvo sometida por España. Nicaragua heredó igualmente esta parte ¿cómo dice? La explotación de recursos naturales. También heredó la colonización europea, el subdesarrollo y el atraso, y recibió muchos ¿cómo se llama? Invasiones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos incluso sostuvo por ahí una dictadura militar entre 1909 y 1933. Dictadura militar ya es algo que se entiende, muy, muy complejo, muy difícil para la población. Finalmente surge un movimiento. Bueno, antes del movimiento sucede que había por ahí la familia Somoza, políticos, militares, cuestión de investigar igual, otro nuevo tema para investigación, para contextualizar más nuestro proyecto. Y lo que sucede es que la familia Somoza hace pactos tácitos, no realmente son acuerdos escritos. Sin embargo, esta familia en cierto momento sucede como con Cuba, le apuesta al que gana. Entonces, ya que Estados Unidos está ahí, se genera una oligarquía, hacen un acopio de bienes, de tal forma que todos los bienes de esta familia llegan a significar incluso el tercio por ciento, la tercera parte o la cuarta parte, dice nuestro material, de la riqueza de todo el país. Nuevamente, se consolida aquí un estado socialista pro-soviet, es decir, apoyado o con la ideología soviética. Después de esta consolidación, surge por allá en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional. De aquí viene el nombre de Revolución Sandinista. Sin embargo, no es todo el origen del nombre. Es bueno que investiguen y vean a qué se refiere este nombre. Algunos de nosotros recordaremos a Ronald Reagan. Creo que es de los primeros presidentes que yo recuerdo.
Eh, Ronald Reagan allá en el 81 llega al poder en Estados Unidos. Este frente nacional sandinista tiene una relación fría, sin embargo estable con Estados Unidos. Las cosas cambian cuando llega Ronald Reagan y surge aquí nuevamente el tema ¿cómo se llama? De la guerra de baja intensidad. El tema guerra de baja intensidad. Investíguenlo un poco y bueno, básicamente es en donde el país se abstiene de intervenir directamente, de intervenir militarmente. Sin embargo, apoya, entrena, provee, ya sea armas, equipo táctico, incluso personal, pero no de lo que intervenga directamente en los conflictos. A esto podría llamarse guerra de baja intensidad. El caso es de que apoya a la contraparte del Frente Nacional de Liberación Sandinista, y a querer o no, pues genera un conflicto mucho más largo y más costoso. Después de haber leído esta parte esta sección de nuestro material, nos pide que identifiquemos las dimensiones políticas, ideológicas, sociales y económicas de estos movimientos bélicos. Nos pide además que identifiquemos lo que en nuestra opinión propia sea la causa más representativa de cada dimensión. Y luego nos dice que reflexionemos si alguna de las 4 dimensiones es más importante que la otra y que expresemos por qué es así. Aquí podríamos hacer una pausa para tratar de especificar dimensión política. ¿Cuál podría ser la dimensión política? Bueno, la dimensión política es la que atañe a las personas que están en el poder, a los organismos o a las instituciones que están en el poder. ¿Qué parte es la dimensión política? En este caso podría ser la permanencia de la familia Somoza, que hace un tipo de oligarquía, un tipo de aquella situación de China, de dinastía, un tipo de dinastía en donde se van sucediendo o heredando los cargos en el poder. La dimensión ideológica, bueno, Somoza tiene realmente un sistema, habíamos dicho ya, ¿cómo se llama? Una dictadura. Ahora vienen los sandinistas con una ideología socialista. Esta puede ser la dimensión ideológica. La dimensión social, bueno, esa es la que le interesa a la población. Es la que nos dice cómo está el pueblo en general. Esa es la dimensión social. En este caso tenemos pueblos oprimidos, pueblos en pobreza, y que además sufren de bastantes desigualdades, desempleo, e incluso podríamos hablar de alimentaciones deficientes. Tenemos ahora la dimensión económica, si bien está relacionada con la misma familia Somoza, con las mismas personas en el poder, no podríamos decir la familia Somoza. ¿Por qué? Porque pudo estar en el poder X, Y, Z. Entonces aquí la dimensión económica es la mala repartición de las riquezas, es este sistema autoritario, y que además Estados Unidos lo apoya, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la oligarquía que se hizo, que se instaló allí en Nicaragua, finalmente estaba apoyada y a su vez beneficiando a potencias extranjeras.
El siguiente párrafo en la página 52 de nuestro material nos dice: la agresión contra Nicaragua se expresó en el frente económico mediante la cancelación de préstamos y créditos previamente autorizados. Asimismo, Estados Unidos acusaba a los sandinistas de fomentar la inestabilidad regional con el financiamiento de diversas guerrillas en América Central. ¿Qué sucede? Bueno, Nicaragua ya tenía negociados créditos y sin embargo entra el Frente Nacional de Liberación Sandinista y Estados Unidos se los cancela. Estados Unidos y quizás otros países. Luego Estados Unidos viene y acusa a los sandinistas de fomentar instabilidad y los acusa además de financiar guerrillas. Yo, como soy un fanático de las teorías conspiracionistas, me parece más factible que Estados Unidos financie guerrillas antes de que una guerrilla financie a otra. Y en fin, opiniones personales. Ahora bien, finalmente el sandinismo o el Frente Nacional de Liberación Sandinista no perduró, cometió algunos errores, tuvo por ahí conflictos con Estados Unidos que lo mantenía todo el tiempo amenazado de una invasión, y en 1990 el Frente Nacional de Liberación Sandinista tiene una derrota electoral. Más adelante, bueno, si consultamos por acá en otras fuentes y buscamos un contexto nacional para lo que es el sandinismo, nos habla de ocupación militar, de la que ya estuvimos hablando, nos habla de tratados internacionales, nos habla también de una intervención económica tipo protectorado, de la misma que ya hablamos, que nos menciona la ley DODS, DODDS de 1923, en el gobierno de transacción. El protectorado, si lo recordamos, es un tipo de gobierno en donde un país controla a otro a cambio de protección. Protección entrecomillado, bueno, finalmente parece más suponer un abuso, pero bueno, es el mundo capitalista, puede ser que funcione así. Después el golpe de estado de Elo Mazo, una guerra constitucionalista y un ejército defensor de la soberanía nacional, tienen temas para investigar, para comprender mejor la situación de Nicaragua en esa época. Después habría que investigar, dice, en 1955 se formó el movimiento de los países no alineados. Otro tema para discutir, otro tema para compartir. Y bueno, esto es lo que hay en cuanto a nuestro material con Nicaragua. Nos habla también ahí nuestro material del Grupo Contadora. 1985 se crea también el grupo de apoyo al Grupo Contadora. El Grupo Contadora fue acá por 1983. Era un grupo de países. Es interesante que investiguen qué países formaron parte de este Grupo Contadora, cuáles eran ¿cómo se llama? Los objetivos del Grupo Contadora. En 1985 el grupo de apoyo a Contadora, ¿cuáles países estuvieron ahí? Por aquí dice. Después estuvo un acuerdo de Esquipulas o proceso de Esquipulas a mediados de la década de los 80, allá por 1986. Para terminar con el tema, ya una vez que pasen del movimiento de Esquipulas, nuevamente causas y efectos. Las causas, bueno, los efectos, perdón, ya sabemos, protestas civiles, revoluciones, agresión estadounidense nuevamente, alianzas entre países latinoamericanos. Me causa un poco de risa porque nosotros escuchamos